Vamos a viajar a principios de los años 60. Imaginen a un académico, un profesor del MIT, que decide él solito desafiar a toda una industria que por aquel entonces parecía absolutamente invencible, los casinos de Las Vegas. Pues esta es la increíble historia de cómo las matemáticas se enfrentaron cara a cara con la suerte y ganaron. Y claro, cuando el matemático Edward Thorpe dijo que tenía un sistema para ganar al blackjack, ¿qué respondieron los casinos? Pues esto. Básicamente se rieron en su cara. Se lo tomaron como una broma. Lo que no sabían, ni de lejos, era la que se les venía encima. Vale, pero ¿cómo es posible que una teoría matemática, algo académico, se acabe convirtiendo en una noticia de portada? Pues todo empezó en un sitio bastante inesperado, una simple reunión de la Sociedad Americana de Matemáticas. La presentación de Thorpe fue una auténtica bomba. Por un lado, tenías a los escépticos más cínicos, como el editorial del Washington Post, que, lo comparaban con un timo de 3 a 4. Pero por otro lado, ¿quién aparece? Pues un joven periodista llamado Tom Wolfe que, a diferencia de los demás, sí se tomó en serio los cálculos. El debate ya estaba servido y en la calle. A ver, la teoría matemática está muy bien sobre el papel, pero para demostrarla en un casino de verdad hace falta una cosa: dinero. Mucho dinero. Y aquí es cuando la historia se pone, digamos que muy interesante. Porque quienes respondieron a su llamada no eran unos inversores cualquiera. Y aquí entra en escena nuestro Mr. X, que no era otro que Manny Kimmel. La estampa era de película, de verdad. Se presenta un tipo en un Cadillac oscuro, acompañado de 2 mujeres rubias con abrigos de bisón, y este hombre bajito y de pelo blanco dice que él conoce el mundo del juego. Se pasaban horas practicando, y al final de cada sesión, Kimmel le daba a Thorpe dinero para gastos y, atención, un salami. Sí, un salami. Bueno, pues con el plan hecho y el patrocinador listo, el equipo pone rumbo a Reno. Ahora sí que sí, la teoría estaba a punto de darse de bruces con la cruda realidad de un casino de verdad. Y ojo, ¿con cuánto empezaron? Con $10,000. A ver, que es dinero, pero para el mundo de las altas apuestas de Las Vegas es una cantidad modesta. Thorpe fue muy claro. El objetivo no era forrarse de la noche a la mañana, sino demostrar que el sistema funcionaba. Sus apuestas se iban a mover entre los $50 y los $500. ¿Y cómo fue el arranque? Pues un desastre, ¿para qué nos vamos a engañar? Thorpe, fiel a su plan, jugaba con pies de plomo, con muchísima cautela. Y claro, su socio Manny, que estaba acostumbrado a jugarse miles en una sola mano, se subía por las paredes. Y mientras tanto, las pérdidas iban cayendo, poquito a poco. Y después de horas y horas de tensión y de jugar con una prudencia casi exasperante, el marcador estaba así, $1,700 abajo. El ambiente, como se pueden imaginar, era de funeral. Estaban a esto de recoger las fichas e irse a dormir. Pero justo ahí, en el peor momento, cuando ya casi daban todo por perdido, el sistema da la señal. Thorpe llevaba todo el rato contando mentalmente las cartas bajas que ya habían salido. Sabía que en el mazo quedaban muchísimas cartas altas, dieces, ases, y eso, de repente, inclinaba la probabilidad a su favor. No era suerte, ojo, eran puras matemáticas, y por fin estaban de su lado. Y esta es la mano clave, la que lo cambia todo. El sistema le chiva que tiene una ventaja del 5%. ¡Boom! Apuesta el máximo de la mesa, $300. Y las cartas que le dan son malísimas. Un par de 8s, de lo peor que te puede tocar. Pero el sistema es el sistema. ¿Qué le dice que haga? Dividir los 8s y doblar la apuesta. De repente tiene $900 encima de la mesa, la apuesta más grande que había hecho hasta entonces. Imaginen la tensión. Y entonces el croupier se pasa. ¡Lo gana todo! Es que es increíble. En lo que dura una sola mano, cuestión de minutos, no solo recuperan todo lo que habían perdido en 8 horas, sino que se ponen por delante con $255. Fue la prueba definitiva. El sistema funcionaba. La dinámica del viaje había cambiado por completo. Y a partir de ahí fue una locura. Se fueron a otro casino muy conocido, el Harvey's Wow and Wheel, y literalmente dejaron la mesa sin fichas, 2 veces en 2 horas. Y lo mejor es que la gente que estaba mirando, que al principio seguro que pensaba, mira, este pardillo, empezó a animarles. Era la clásica historia de David contra Goliat, y todos querían que ganara David. Y esta es la imagen del éxito. En el mejor momento de la noche habían ganado $17,000. Imagínense las montañas de fichas que tenían delante. Lógicamente, en el casino saltaron todas las alarmas. Claro, esto no podía durar para siempre. A los casinos, como es normal, no les hizo ninguna gracia que un profesor de matemáticas les estuviera desplumando. Y su reacción, fue bastante desesperada. Aquí es donde la cosa se vuelve surrealista. Los casinos, en pleno ataque de pánico, empezaron a hacer cosas rarísimas. Que Thorpe cambiaba el tamaño de la apuesta, a barajar. Que jugaba más manos, a barajar.
Le miraron las cartas con lupa pensando que las había marcado. Pero lo mejor de todo, lo más absurdo, es que llegaron a la conclusión de que tenían que barajar si se rascaba la nariz. Y Thorpe, que no se lo creía, se rascó la nariz a propósito varias veces. Y sí, la croupier barajaba cada vez. ¡De locos! Bueno, pues después de 30 horas de juego acumuladas a lo largo de todo el fin de semana, dieron el experimento por concluido. Y llegó la hora de la verdad, la de hacer cuentas. Y los números no mienten. El sistema había funcionado tal y como la teoría matemática predecía. Empezaron con $10.000 y se fueron con 21.000, un beneficio limpio de $11.000. ¿Recuerdan la frase del principio? ¿La del casino que decía que siempre apostaban por el carnicero? Pues bien, Thorpe demostró que estaban equivocados. Había llegado el día del cordero, y el cordero, armado con las matemáticas, había ganado. Pero la historia no acaba aquí, porque hay un giro de guión final que lo cambia todo. Años después, Thorpe se enteró de quién era realmente su socio, el del salami, Manny Kimmel. Resulta que no era un simple millonario, era socio de uno de los mafiosos más importantes de la época, Abner Longitz-Willman. O sea que sin comerlo ni beberlo, Thorpe se había ido a desplumar a los casinos con el dinero de la mafia. Y claro, esto nos deja con una pregunta que da un poco de miedo. ¿Qué hubiera pasado si el sistema hubiera fallado y hubiesen perdido esos $10.000?